El día de hoy hablaremos sobre la transición de la literatura renacentista al barroco y sus principales características de este movimiento. La transición del Renacimiento al barroco estuvo enmarcada por una serie de cambios en la monarquía y las clases nobles, motivadas por los conflictos bélicos, gobiernos autoritarios centralizados y la gran acumulación de rentas. Recordemos que el Renacimiento es representado por el humanismo. Inició y alcanzó su apogeo principalmente en Italia. Los humanistas querían dar respuesta a los interrogantes del momento, y para ellos recurrieron tanto al cristianismo como a la filosofía grecolatina, creando un sistema intelectual caracterizado por la supremacía del hombre sobre la naturaleza y el rechazo de las estructuras mentales impuestas por la religión medieval. Este esplendor intelectual conseguido por los comunistas contribuyó a la aparición de un movimiento de la Reforma, movimiento de la rebelión contra la Iglesia que convulsionó el centro de Europa durante el siglo XVI y que tenía como principal atacante a Martín Lutero. Tanto los gremios como ricas familias de prestigiados comerciantes contrataron artistas para que decoraran con pinturas y esculturas los palacios, las iglesias y los monasterios. Fue de esta forma que se propagó rápidamente durante sus obras y estudios sobre la cultura grecolatina y los conocimientos sobre la perfección adquiridos recientemente. El arte renacentista es un arte basado en la observación del mundo visible en una serie de principios matemáticos racionales, como el equilibrio, la proporción, la armonía y la perspectiva. El barroco, sin embargo, es un movimiento completamente contrario que sucede al Renacimiento. Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XV y XVIII. El barroco surgió en Italia extendiéndose al resto de Europa y América. En un principio, el término barroco tenía un matiz bellorante, con el cual daba a entender su desmesura expresiva. Según algunas teorías, la palabra deriva del griego baros, que significa pesadez. Para otros florece del término florentino barroco, que significa engaño, mientras que la opinión más extendida lo relaciona con la voz portuguesa barrocou, verbo irregular con deformación. Así figura en el diccionario francés durante el siglo XVI en el XVII. Se amplió en el sentido para designar figuradamente lo extravagante, lo irregular y desigual. Se designó a las obras posteriores al rendimiento, consideradas exageradas y confusas por la visión clásica. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. La literatura barroca se caracteriza por ser un estilo que juega con juegos de palabras, por crear emociones a los lectores, por ofrecer temas y tramas con enredos y lenguajes más complejos. Utiliza recursos literarios como la metáfora, el hiperbato, la perfiasis, que puede complicar la comprensión del texto para todos los lectores entre los géneros literarios como la poesía, la narrativa y el teatro. Sobresale esta última destacando su escenografía impactante por sus puestos en escena sorprendentes y por sus tramas intensas y profundas. El artista barroco quiere que el público que vea su arte lo experimente de una forma interna. Por eso busca crear una respuesta emocional en él y no quedarse en el placer más superfluo. Por todos los temas que se tratan, pueden hablar sobre los marginales de la sociedad, mostrar la maldad humana y horror de la vida. El barroco también usa su innovación literaria como soneto y la redondilla. Aparecen dos corrientes principales que encontramos en los autores
en España. El culteranismo. En el culteranismo los escritores ponen mayor énfasis en la forma estética que en el contenido, adaptándose en el concepto de arte por el arte. Su movimiento se caracterizó por innovaciones y aportaciones lingüísticas, elogismos, culturismos y latinismos. Emplearon las metáforas, los hipérbatos, los adjetivos, símbolos, las indicaciones de síntesis y onomatopeyas para alcanzar la cumbre de lo estético e incrementar la musicalidad de los versos. Rebulle del léxico común empleando sinónimos y versos para dos palabras comunes. Góngora es uno de los primeros autores barrocos y que se le asocia con el culturismo. Su obra más destacada es Soledad. El conceptismo buscaba emplear una expresión que concentra el mayor significado en la menor cantidad de palabras. En consecuencia, se puede afirmar que el conceptismo usaba de forma recurrente la polisemia. En términos lingüísticos, la polisemia ocurre cuando una misma palabra puede tener distintas acepciones. Para poder establecer relaciones ingeniosas entre los significados en las palabras, el conceptismo también empleaba otros recursos como el equívoco, la elipsis, la paradoja y la antítesis. Por ello se afirma que los escritores conceptistas tenían que estar bien instruidos en la disciplina retórica, y esta corriente destaca que el enemigo de Góngora y el defensor de la literatura del conceptismo, su obra más destacada es Historia de la vida de Juzgón, llamado de San Pablo. El barroco fue atraído al continente americano por españoles, lo que permitió que éste alcanzara su mayor expresión durante el siglo XVIII. Al combinarse con los diversos aportes indígenas. En México se ve reflejado de manera importante el arte barroco, el cual pasó de ser una imitación del estilo español a consolidarse en un estilo propio, aportando nuevos elementos característicos del arte indígena, con lo que el barroco se tornó un barroco hispano-indígena. Con la llegada de los españoles a América, las civilizaciones indígenas más importantes del continente, tales como los mayas, incas y aztecas, se ven fuertemente influenciados. Es por ello que México y Guatemala fueron los lugares importantes donde se desarrollan con más énfasis el estilo barroco. Además de los ya mencionados, Luis de Guerra y Francisco de Quevedo destacan en este periodo de la literatura. Autores como Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, John Milton, Giovanni Battista Marino, Lamatis Bocquelin y Jean Racine. El soneto que fue leído al inicio pertenece a Francisco de Quevedo y Villegas. El amor por la lectura es algo que se aprende pero no se enseña, de la misma forma que nadie puede obligarnos a enamorarnos. Nadie puede obligarnos a amar a un libro. Son cosas que ocurren por razones misteriosas. Pero de lo que sí estoy convencida es que en cada uno de nosotros hay un libro que nos espera. Y en algún lugar de la biblioteca hay una página que ha sido escrita para nosotros.